Bueno, hoy estamos a 26 de febrero de 2025 en física biológica. Y finalmente, esta semana pasamos de hablar de observar y medir para conocer qué es el objetivo de la física. Observar que la naturaleza lo que es lo que hay en la naturaleza, lo que es se observa, se mide, ¿qué medimos? Cantidades de lo que hay en la naturaleza. Cantidades como el espacio, que es donde está o lo que ocupa la naturaleza. El espacio lo medimos, lo que le medimos al espacio es la longitud y usamos, que sería la cantidad. Vamos a llamarle a lo que observamos, lo que medimos, lo que observamos, son entidades, llamémoslo así. Entidades, el espacio. Su cantidad es la longitud. Y lo medimos, dijimos, con unidades. Su unidad es el metro. La longitud la representamos con la letra L, el metro con la letra M. Pero esto es lo que sería en sí la naturaleza. En la naturaleza hay cosas. Y ocurren cosas, eventos. Los eventos, o más bien el intervalo, para abreviar usamos símbolos, entre eventos, ¿cómo se llama? El intervalo entre eventos, tiempo. Símbolo técnico general. Su cantidad, las unidades, recordemos que son del sistema internacional, no cualquier unidad, ya no usamos todos, no usamos estadios, no usamos leguas. ¿Han oído hablar de esas? Las leguas. Había hasta, bueno, creo que todavía existe una marca de botas, 7 leguas, botas vaqueras. ¿Dónde? ¿También ¿dónde está? Ah, ¿en qué ciudad de Tamaulipas? He estado en Tampico muchas veces, pero no lo conozco. Conozco las nieves del centro ahí. ¿Cómo se llama? La nevería famosa del centro. Que tiene sucursales, pero finalmente era la del centro de Aragua. Muy buenos helados. Me fue el nombre. Pasa que mi suegra es de Tampico. Ah, tan pequeña no. Bueno, tu codo es más pequeño que el mío. Ok. Preciosa la laguna de Tamiamo. Ah, ¿también en Tamaulipas? Matamoros estaba ahí una vez. En alguna ocasión, que precisamente fue porque era mi suegra que estaba por allá en Matamoros. Fui en avión y regresé en auto. Ella tenía el auto allá, entonces me hizo que me ayudes a manejar de regreso. Entonces, estuve 3 días en Matamoros, no pude estar más. Bueno, a ver.
3 días, tiempo. ¿Cuántos a la unidad es el segundo? No medimos en días, no medimos en años, medimos en segundos. ¿Cuántos segundos tiene un día? 2.000 o 3.000. Es fácil, nada más que son varias operaciones. Es engorroso, pero es fácil. Serían 60 segundos en un minuto. Serían 360 segundos en una hora. 360 por 24 nos daría el día. 259.000 segundos. ¿Estaría bien? Pues estoy mucho tiempo. En segundos sí. Símbolo S. ¿Qué más le medimos a la naturaleza? Podemos llamarle también el cosmos. Cosmos. Así le llamaban los griegos, cosmos. Por cierto, capa, la letra capa, la K en español. ¿Qué más le medimos? Medimos lo que hay en el espacio, lo que hay en el cosmos, que es la materia. Cantidad, masa, símbolo, M minúscula cursiva, unidad, kilogramo, kg, cajeta. La cajeta, ¿cómo medimos la cajeta? ¿Cómo la compran? Por litro o por kilo. Fíjate que había, no sé si todavía, pero en algunos lugares muy alejados de las grandes ciudades, donde en los mercados incluso la gente, o los tianguis, vamos a decir, del mercado mexicano, los comerciantes no tenían la posibilidad de usar instrumentos para medición de masa. Te vendían algunos productos, por ejemplo el arroz, los frijoles, no con unidades de masa, sino con unidades de longitud al cubo. Volumen. No, en botellas, en las antiguas botellas de leche, te vendían los frijoles por litro. Por litro de frijoles. No, y no eran refritos. Estaban los refritos, cuando los compras, cuando te da flojera prepararlos, que es un gorro, porque no tienes que cocerlos, y eso andar metiendo la aguja con el hilo en cada frijol. No, cocerlos así no. Ese tipo de. No coser de costura, sino coser de cocción. A mí me encanta el español. El castellano, dirían por allá. ¿Sí? El español castellano. Y el español mexicano es mejor que el castellano. Sí. ¿Han visto películas en otros idiomas dobladas al español? Español castellano, español argentino, español cubano. El español mexicano tiene su sello. Chale. Ok, bueno. Entonces, a veces es la manera en la que la gente resuelve cuando no tiene instrumentos para medición. ¿Con qué medimos el espacio longitud? Con cintas, reglas, en las cuales está la escala del Sistema Internacional, ya sea en metros, en fracciones de metros o en múltiplos de metros. Por ejemplo, en las carreteras medimos en kilómetros, no en metros. Aunque cuando estamos entre dos marcas de kilómetros, hay letreros que marcan en metros. Típicamente cientos de metros, no es kilómetro 24 más 3,5 metros. Es que está justo a la entrada de la casa. ¿Con qué medimos la longitud al cuadrado? O sea, la cantidad derivada llamada superficie, cuya unidad, más bien no, el espacio sería la superficie, la cantidad es el área. ¿Con qué medimos el área? No en qué, en metros cuadrados. Si es longitud al cuadrado, L cuadrada, la unidad será el metro cuadrado, pero ¿con qué medimos?
bueno, que podamos, ¿no? Con cintas y reglas. Pues sí. De la misma cinta que usas para medir una longitud o un espacio de una dimensión, una línea, la usas midiendo dos líneas y multiplicando cada una. Eso es cuando la superficie es cuadrada. Cuando la superficie tiene otra forma geométrica, pues tenemos que acudir a la matemática correspondiente, a la geometría. Si es una superficie triangular, usamos la relación de los cuadrados o rectángulos con los triángulos. Si tenemos un cuadrado y lo dividimos entre esquinas opuestas, obtenemos dos triángulos. Si tenemos un rectángulo y lo dividimos entre dos esquinas opuestas, obtenemos dos triángulos. Entonces, hay maneras en que se pueden hacer. Si tenemos un pentágono, podemos trazar también líneas entre esquinas y obtener triángulos. Como que el triángulo es la figura geométrica idónea para medir superficies. Más que los cuadrados o los rectángulos que sean cuadrados regulares. Más si lo que tenemos en un cuadrado y un rectángulo tenemos cuatro esquinas con ángulos de 90 grados. Pero no todas las figuras geométricas de cuatro lados con cuatro ángulos son cuadrados o rectángulos, porque pueden tener ángulos distintos a 90 grados. Entonces tendríamos paralelogramos, paralelepípedos, para no sé qué más, para complicar nuestra existencia. ¿Cómo lo resolvemos? Mediante triángulos. Y fue fundamental para el desarrollo de la física. Aquí estaríamos nada más observando y midiendo lo que hay en la naturaleza, en el espacio. Medimos el espacio, medimos lo que hay en el espacio, y cuando lo que hay en el espacio lo ponemos en un sistema de referencia, no en un sistema internacional, sino en un sistema de referencia, los sistemas de referencia los hacemos, los construimos con base en los sistemas de medición, los sistemas de unidades, donde aquí asignamos finalmente números. Comenzamos con un punto de referencia. ¿Cuál es el punto de referencia? Siempre el 0 en la escala. Los sistemas de referencia tienen escalas numéricas y en las cuales se define el punto de referencia, que siempre es el 0. Por cierto, ese no parece un 0, parece un 0 indio, pero no es un 0 moderno. El 0 moderno preferentemente lo hacemos como un óvalo, para no confundir con la letra O, por ejemplo. Aunque a veces en algunos sistemas de registro o de uso o de operación de números, el 0 se pone así, el 0 digital, ya sea un círculo o un óvalo o una diagonal atravesada. Entonces entendemos que es el 0, para no confundirlo con la letra O, números de metro, de segundo, de kilogramo. Ok, entonces lo que hay en el espacio suele tener masa. Esto suele escribir aquí en el espacio, pero para que efectivamente tenga masa en nuestro espacio, el espacio tiene que ser, en particular, es el que llamamos 3D, este espacio en particular, que medimos en longitudes. Pues podemos estar interesados en una sola longitud, como cuando rodea aquí la pelota. Ahora se las pelotas, aquí está la de squash, aquí está la de ping pong, ahí la, ahora se alcanza a ver el sistema de referencia. Y podemos poner el sistema de referencia, pongámoslo aquí. Una línea recta, y vamos hasta acá, y ponemos, usamos el instrumento para establecer la escala del sistema de medición de longitud, que sería el metro. La cinta para medir metros, por eso le llamamos cinta métrica.
Vamos a ponerlo, voy a poner aquí. Acá llegó 1 metro. Tenemos aquí el 0. Pongámoslo así. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 metros. Uy, cayó. Y lo es más largo que 1 metro, de mayor longitud que 1 metro. Aquí sería 1.0, aquí sería 1.1, 1.2, 1.3 metros. 1.3 metros. No estoy sufriendo el pobre. Le quitamos el segurito. Y ya. Ahí está. Vamos. Bien. Luego entonces, podemos ubicar, aquí estaría menos 1, bueno, sí, menos 1, aquí estaría menos 2, aprovechemos que ya están ahí las marcas, nos seguimos para acá, ya está acá, estaríamos hasta menos ¿qué? Menos 0.5 es lo menos que tenemos en este sistema arbitrario. Aquí tenemos entonces metros. Sería un espacio de una dimensión. Y dijimos que les ponemos nombre. Decíamos que es una dimensión desconocida. La dimensión X. Bien. Y podemos entonces ubicar dónde vive cada pelota en ese espacio. A esto le llamamos posición. Podríamos decir, y puedo usar X verde, porque ya esta pelota verde, no me quite otro X verde, pero aquí lo voy a poner. Ese sería X1 verde, vamos a llamar así, X1, la primera posición. Y hagámoslo con un gris azul para la pelota blanca, y llamémosle X1 azul. Bien, ok. Entonces, para la pelota de ping pong, se van a enojar los deportistas de eso, porque no dije tenis de mesa. Tenemos X1. ¿Cuál es X1 de ping pong? 0.5 es igual a 0.5. Tenemos la pelota de squash y tenemos X1 para la pelota de squash. Bien. ¿Cuál es la posición? La posición tradicional, ¿no? ¿Cuál es? Menos 0.2. Está, no sucede nada. Tendría que ocurrir algún evento para que entonces debamos considerar ahora un tiempo igual a 0.0. Aquí tenemos que poner la escala metros y metros. No, la escala no, las unidades, perdón, las unidades. Y acá sería segundos y el tiempo vamos a ponerlo igual. 0.0 segundos. Me faltó el punto, no, pero segundos. Imaginemos que, bueno, no imaginemos, hagámoslo así. Voy a quitar eso para que no haya interferencia. A ver, otra vez. Van, tomen tiempo. En 3, 2, 1. ¿No? A ver. Tuve que esperar más tiempo. ¿Listos ya? En 3, 2, 1. Ah, hasta aquí. Antes de que cambiara de dimensión. De la dimensión X a otra dimensión. Más desconocida. ¿Cuánto tiempo tomó? 2.44. Tendríamos entonces, ¿qué es la de squash? Tendríamos entonces el tiempo 2, que sería igual a 2.44 segundos.
Posición 2. Se fue. Lo bueno es que lo demás tiene otro sistema de funcionamiento. Y todavía se ve. La posición 2, ¿cuál es? 0.8. 0.8 metros. Vamos a quedarnos hasta ahí ahorita. La pelota de ping pong estaba en punto 5. Aquí, además lo marqué. ¿Bien? Es más, déjenme marcar con el X verde. La posición era 5, 6, 7, 8. Era X2. ¿Sí? X. Ahora la de ping pong o tenis de mesa. ¿Listos? 3, 2, 1, 0. Hasta aquí. 1.68. Sería X2 azul. Y entonces tenemos T1, T2. Aquí me faltó espacio, vamos a poner acá la X2, no importa, más para registrar. T2, ¿cuánto fue? 1.68 segundos. ¿Alguien más lo midió y quedó parecido? No lo viste, ¿no? Ah, te falló esta vez. Posición Menos 0.1. menos 0.1 metros. Ya tenemos números de cantidades a los cuales les llamamos, a esto les llamamos datos. Los datos son los que nos van a permitir, ¿para qué observamos y para qué medimos? Para conocer. Conocer cómo es la naturaleza, la física. Para tener una definición física de lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió? Pues que ambas pelotas cambiaron de posición. Pongámonos en posición final, en la posición 2. Ahí está. Ocurrió un suceso. No, entonces sucedió un suceso. Porque si ocurrió sería un ocurro. No un ocurre porque es cuando tienes que recoger a la oficina de correos lo que te mandaban. Todo porque no lo pediste por Amazon. Correcto. No voy a empezar a pedir más por correo. ¿Para qué le voy a dar mi dinero al mono ese que ya tiene demasiado dinero? 10 pesos. Ok. Pues que a veces uno, aunque no quiera, tiene que asociarse con ellos. Por ejemplo, si quieres vender en línea, pues dicen que funcionan las tiendas. Aunque hay otros sitios en línea donde no puedes poner tu changarrito, tu tiendita. Bien, bueno, tu tienda virtual. Ok, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Que hubo un cambio de posición. Esto representa una delta X azul, un cambio de posición de la pelota de ping pong en el espacio X. Y esto representa también, estas dos representan un cambio de posición de la pelota de ping pong. Como es un cambio de posición, si damos más datos, ¿cómo qué datos? Delta X, ¿qué es delta X? Delta X azul es aquí. Delta X lo definimos como X2 menos X1 en este caso. Si fueran 4 y 5, sería 5 menos 4. ¿Sí? La posición final menos la posición inicial. La posición final menos la posición inicial en cuanto a los números de las cantidades medidas. En este caso, la cantidad medida que fue longitud respecto al punto de referencia, respecto al 0. Es por eso que siempre necesitamos saber dónde está el 0 del sistema de medición, como por ejemplo el sistema de medición de longitud del espacio unidimensional. ¿Y cuánto sería esto? Sería 0 menos 0.1
menos 0.5, y esto, ¿cuánto dio? Menos 0.6 metros. Ahora, tenemos T. T2, tenemos delta T. Antes de hacer el delta T, bueno, ya vamos aquí donde es el delta T, ya que lo tenemos. Sería T2 menos T1, y esto cuánto es, vamos a poner directamente el número aquí. Sería 1.68. 1.68 segundos. Okay. Ahora veamos la pelota de squash. Era delta X es. ¿De dónde vamos a poner los números? No, están para más incluso. Más tiempo. X2 es 0.8 menos 0.2. Menos. Más 0.2. Tenemos que usar álgebra. Recordemos, álgebra. Gracias a los árabes. Álgebra. Entonces, 0.8 más 0.2 más 0.2 es 1.0. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué? Metros. Tenemos entonces también una delta T. Una delta T que en este caso es 2.44. De una vez lo ponemos ahí. Segundos. Ya observamos aquí una pequeña diferencia. Aquí tenemos un número negativo y aquí tenemos un número positivo. Este número nos está diciendo qué cosa. Definiendo el sistema, el espacio X respecto al sistema de referencia y su punto de referencia correspondiente, ya podemos llamar, que venga para acá, no podemos nombrar hacia donde apunta esta flecha respecto al punto de referencia, el lado derecho del espacio de una dimensión, y hacia esta flecha, ¿cómo le llamamos? Pues izquierdo, ¿no? Mande. Ahí en el delta X puso más 0.2. Sí, 0.2. Pero ¿qué no acá en X1 es menos 0.2? Es que X1 menos X. X1 es menos 0.2. Ok. Está acá, por eso. Aquí está, aquí lo escribimos, menos 0.2. Ay, ya regresó. ¿A dónde se fue? Ah. Está como lo de el sol sale, el sol se mete. Es lenguaje coloquial. Es más, podríamos llamar esto el sol sale, el sol se mete como un lenguaje fósil. Así como decimos que ya no hay dinosaurios, sino que lo que encontramos son fósiles de dinosaurios, el modelo geocéntrico de Claudio Ptolomeo ya no. Se demostró que no es así la naturaleza. Entonces ya no hay. Pero seguimos hablando como hace casi 2000 años. El sol sale, el sol se mete. Y ese modelo, esa explicación ya no es. Entonces ya murió. Por eso es que podríamos llamarle lenguaje fósil. ¿Cuál sería la manera correcta de decir que se sale? A ver, imagina que te vas a algún lado y te dicen que lo mejor es que llegues temprano, y entonces te dicen, trata de llegar antes de que el sol se meta. ¿Sí? Pues para que viajes con luz, vamos a decir. Por ejemplo, vas a cruzar un bosque y es mejor cruzarlo con la luz que andar con la lamparita y tratando de tener una barranca, ¿no? Trata de llegar antes de que el sol se meta.
¿Cómo lo dirías en lenguaje copernicano? Es más engorroso. Por ahí hay una anécdota de Carl Sagan, lo escribió en uno de sus últimos libros, se llama Pálido Punto Azul, Pale Blue Dot, se llama el libro. Ahí habla de cómo ha ido evolucionando nuestra comprensión del mundo a través del conocimiento de lo que llamamos ciencia. La física es una ciencia. Entonces, al ir conociendo mejor gracias a esta forma de conocer, pues va cambiando nuestra interpretación del mundo. Pero muchas veces nuestro lenguaje práctico se quedó atrás respecto al avance del conocimiento mediante la ciencia. Todavía decimos, ¡ay Dios! Yo te preguntaría cuál. Ras, Tonatiuh, Quetzalcóatl, ¿no? No, porque iba yo a mencionar, pero no es Dios, es diosa. Pele, la diosa de los volcanes, según la cultura hawaiana. La madre de la humanidad, según la cultura hawaiana. Es que para los griegos, Pagea. Entonces, dependiendo de la cultura, es como interpretamos la naturaleza, o sea, al revés, de acuerdo a la naturaleza es como interpretamos, construimos nuestra cultura. ¿Por qué los hawaianos asumen que ellos son producto de la diosa Pele? Pues porque las islas son de origen volcánico. ¿Sí? Y de hecho su vida depende de los volcanes, de la actividad volcánica, por eso es la madre Pele. ¿Sí? En el caso de la cultura maya, la humanidad finalmente, ¿dónde viene? Del maíz. Porque sin maíz no hay país. En otros lugares que son muy áridos, como en Medio Oriente, según la tradición mesopotámica y judeocristiana que surgen ahí se forman esas sociedades, ¿cuál es el origen de los humanos? La tierra mojada, el barro. ¿Por qué? Porque corrían los ríos Tigris y Éufrates y en la primavera se desbordaban. Y ese desbordamiento que hacía que todo se convirtiera en un lodazal, finalmente servía para que sobre ese lodazal se pudiera cultivar y desarrollar la agricultura que permitió el desarrollo de las primeras ciudades en Mesopotamia. Entonces por eso es que la tradición que viene de esa región del mundo, que es la actual cultura judeo-islámico-cristiana, todas provienen de la interpretación del mundo según el Enuma Elis, que era el texto sagrado de los pueblos mesopotámicos, donde así lo explica. Para el caso de los egipcios es parecido, porque dependían del desbordamiento del Nilo. También se hacían unos lodazales, pero en ese lodazal el desbordamiento hacía que la materia orgánica que se acumulaba en el suelo, en el fondo del río, a través del desbordamiento del río, quedara sobre las márgenes del río Nilo, en ambas riberas, y en esas riberas fue donde los egipcios cultivaron cebada, cultivaron trigo y floreció la cultura egipcia. Y es parecida diríamos en términos griegos, la teogonía o el origen de los dioses de los egipcios y de los mesopotámicos. En el caso de Grecia es un tanto diferente, porque surge, esa cultura se desarrolla en la península del Peloponeso, al norte del Mediterráneo, no al sur, ni al este, que es el caso de la cultura árabe, por ejemplo, y al sur la cultura egipcia. En el norte es diferente, en la parte norte, lo que sería la parte europea del mar Mediterráneo,
y en particular en la península del Peloponeso, donde es más, ahí se desarrollan tanto en tierra firme en la península como en las islas. Aristarco de hecho era nativo de una isla, la isla de Samos. ¿Sí? Demócrito era nativo de otra isla, de la isla de Abdera. En cambio Aristóteles era ateniense, etcétera, etcétera. Y ahí la conceptualización o la teogonía es diferente. Es un desmadre. Yo la he leído y la vas leyendo y hay, se parece a la Biblia. Hay partes en las cuales se contradice. Si ustedes leen con cuidado la Torá, que es el Antiguo Testamento, o la Biblia, van encontrando que párrafos adelante contradice lo que dijo párrafos atrás. Si de por sí ya esos dos libros son la versión Teléfono Descompuesto del Enuma Elish, que es la primera recopilación de las tradiciones en el Medio Oriente, sobre todo en Mesopotamia, las cuales originalmente se transmitían de manera oral, no por escrito, han jugado Teléfono Descompuesto. Es lo mismo, nada más que por escrito. Y aún por escrito, pues resulta que de repente no entiende lo que escribió la persona y lo interpretan como otra palabra. Y eso también provoca que el copiado de textos a mano, de persona a persona, también introduzca cambios, llamemos de errores, en los textos copiados de textos previos. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando estamos hablando o tratando respecto a la ciencia, porque en la ciencia, ¿qué fue lo que hicimos después de medir? ¿Qué revisamos? ¿Qué nos dimos cuenta? Que cuando medimos puede haber errores. A ver, los errores no son de medición, son de interpretación, hasta de lo que se lee o de lo que se escuchó. Así se hacen los chismes. ¿Bien? La historia humana es una historia de chismes. No se diga, la historia contemporánea también sigue siendo contemporánea. Por eso es importante hacer lo que hacen, lo que han hecho ya una vez que los científicos se dieron cuenta de los errores, que lo que se tiene que hacer es verificar lo que se observa, verificar lo que se mide. ¿Y cómo lo hacemos? Siempre llevando registro escrito, claro, de lo que se está haciendo. Aunque usamos símbolos, los símbolos deben ser claros y acordados. O SM normal, minúscula, o SM cursiva, minúscula. Porque si no sé si es la normal o la cursiva, no sé si lo que estoy viendo ahí son metros, longitud o masa. Si yo puse una T mayúscula, yo supongo que no es tiempo, sino que sería temperatura. Por eso es que en los textos de tipo científico, donde se registra lo que las personas de ciencia hacen, piensan, registran, deben ser lo más claro posible. Reducir la posibilidad de error. Nunca desaparece, siempre está presente. Es como tu conciencia, como el pepedillo. Siempre debes tener aquí, dame un seguidito. Te puedes equivocar, te puedes equivocar, te puedes equivocar. Sí, como que entonces para ser científico es medio paranoico. Medio, no abusen. ¿Okay? Bueno, entonces continuamos con esto. Porque esto ya lo vimos. No es el tema de hoy. Entonces, para llegar al tema de hoy, vamos a continuar con esto. Entonces, llegamos a la observación de que aquí tenemos un número negativo y aquí tenemos un número positivo. Eso implica que aquí no solamente debemos necesitar una cantidad como número o magnitud. La cantidad, una cantidad tiene una magnitud. La magnitud es un número. Las cantidades básicas del sistema internacional
todas tienen un número, todas se definen con un número o magnitud y nada más. La longitud, el tiempo, la masa y las demás. Y ahorita vamos a crear una masa nada más. Pero cuando esos números corresponden a datos, ¿cómo sé que son datos? Y no solamente números. No, porque tienen la unidad. Tienen las unidades. Cuando tiene las unidades, entonces ya sabes a qué cantidad se refiere y entonces sí es un dato. O no es simplemente un número. Para que un número sea un dato debe tener la información de qué es, a qué se refiere ese número. A longitud, a tiempo, a masa o a alguna de las otras cantidades básicas o a las cantidades derivadas, que es lo que surge cuando relacionamos cantidades. Hablamos de la superficie que se mide en área. El área es una cantidad derivada y si es una cantidad derivada que nos habla de un espacio bidimensional y su unidad derivada es el metro cuadrado. Otra cantidad derivada es la longitud al cubo, que es la capacidad, por ejemplo, o el cuerpo. Bueno, lo que se mide es el cuerpo, más bien, un espacio tridimensional. Y su unidad, su cantidad es el volumen y su unidad es el metro cúbico. Podemos medir en múltiplos de metros cúbicos o en fracciones de metros cúbicos que de repente reciben otros nombres. Por ejemplo, si lo que tenemos son centímetros, lo voy a poner aquí como separado, centímetros, centésimas de longitud de la unidad de metro por centímetros, no le pongo la X porque me parecía X centímetros, por centímetros, esto que es igual, centímetros cúbicos, centímetros cúbicos. ¿Y eso qué es? Voy a poner otra fracción de longitud, la décima, esto es la centésima parte de un metro, la décima parte de un metro, decímetro por decímetro por decímetro, esto sería decímetro cúbico. Y este recibe otro nombre. Litro. Un litro es un espacio tridimensional, si fuera cúbico, porque puede tener diferentes formas geométricas, le llamaríamos ya no formas sino cuerpos geométricos, lo generalizamos en forma, sería un cubo de un decímetro o un decímetro o un decímetro, o de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, tan chiquito, sí. Y sin embargo, cuando vas a la tienda, al súper, a comprar la leche, tú ves un cartonzote así de largo. No. Lo podrías reducir a un cartón de 10 por 10 por 10 centímetros. Y tiene la misma magnitud de espacio tridimensional. Por eso es que nuestro sentido de la vista puede ser fácilmente engañado. Hay muchas marcas que se aprovechan de eso. Sí. Por eso hay que verificar cuando uno se mide. Es lo que hace Profeco, a través del INCO, a través del Instituto Nacional del Consumidor. Una de las se llama ¿qué? Funciones, una de las funciones por ley obligatorias del INCO es verificar que lo que se ofrece en el mercado a la gente cumpla con la ley. Por ejemplo, el sistema internacional en México opera como ley civil y penal, incluso. Si alguien te engaña con esto, puede estar cometiendo un delito al cual le corresponde una pena que puede ser monetaria o puede ser de supresión de la libertad, dependiendo de la magnitud del daño provocado a través del fraude por vender terrenos de tamaños diferentes
casas de espacios tridimensionales diferentes o materiales diferentes. Si es pequeño, pues a lo mejor nada más una infracción monetaria, un castigo monetario. Pero si es mayor, puede implicar pena de prisión. Por eso esto es serio. Esto no es broma. Y por ejemplo, así en los inmuebles igual aplica lo de que puede haber un rango de error. Sí, todo eso está normado. Todo está normado. Entonces, dependiendo de eso, pues no, pues es que fue un error involuntario, no hubo malicia, no hubo intención. Aún así puede llevar a cabo un castigo administrativo, una pena administrativa. Como cuando estás en Chapultepec y te metes donde no debes. Te llevan ahí a la estación de policía o donde sea y ahí te guardan un rato, llamas a tu abogado y entonces ya te ponen un castigo de una multa o nada más una llamada de atención, o sea, a mí eso no lo vuelvo a hacer. Ok. Bien. Si hay faltas administrativas, hay faltas que se llaman leves y hay faltas graves. Ok. Pero estamos en física biológica, no en derecho. Física del derecho, imagínense. No, debe haber. Porque desafortunadamente se ha puesto de moda en los últimos 20 años más o menos, ya hasta como formación escolar, educación, lo que se llama criminalística. Y desafortunadamente en las escuelas de criminalística, algunas de las cosas que se enseñan no son científicas, no tienen bases científicas, diríamos que son pseudociencias, como la grafología. Como sí. Hay parte de ello que sí tiene sustento en evidencia, podemos etiquetarlo de científico, pero hay otras partes que no, son pseudociencias. Otra, por ejemplo, es patético, porque no solamente en México, en muchos países se usan instrumentos como el polígrafo, el detector de mentiras. Es una mentira. ¿Sí? Y está probado por casos incluso importantes de situaciones graves, penales, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde siguen usando el polígrafo. Bueno, tienen este güey ahí de... Sí, lo dije y quedó grabado, espero que no me cancelen el canal. Bueno, ya en alguna ocasión, modo republicano, me acusó en Twitter y porque le dije que era un infeliz, con base en evidencia. Y me acusó y me suspendió la cuenta una semana. Luego les voy a la pregunta completa. Ahorita continuemos con esto. Entonces, tenemos datos que son números que tienen son magnitudes, tienen un significado a través de la unidad, nos dice qué estamos midiendo, qué cantidad. Pero además tenemos el signo que nos da la dirección. En este caso, la dirección de qué, esta delta X implica cambio, la delta, cambio de posición. Cambio de posición. Y entonces nos dice hacia dónde fue el movimiento, hacia la derecha o hacia la izquierda respecto al sistema de referencia. Cambio de posición. Y es por eso entonces que tenemos ya una dirección. Cuando tenemos una dirección, entonces la cantidad ya no es una cantidad que se define solamente con una magnitud. A las cantidades que se definen solamente con una magnitud dijimos que le llamamos cantidades escalares. La longitud es escalar, el tiempo es escalar, la masa es escalar, solamente se definen con un número y no se requiere más. Cuando tenemos una dirección, entonces la cantidad ya no es escalar, hablamos de cantidades vectoriales o vectores. El vector, de hecho, es la dirección. Tenemos un vector
que señalamos con una flechita arriba de la variable, o de del símbolo de la cantidad. Y entonces delta X recibe un nombre, esto es dirección. ¿Dónde está aquí? La dirección le puse ahí. Avenida aquí, no es el domicilio. D. Flechita porque es un vector. Entonces cuando tenemos delta X entre delta, aquí en verde, delta X entre delta T, delta X entre delta T, lo voy a escribir aquí, delta X entre delta T es igual a velocidad. Y como la dirección es vectorial, la velocidad es vectorial. Lo que tenemos aquí son dos velocidades. Pero, bueno, son dos velocidades. Eso es una relación entre dos cantidades. Como es relación entre dos cantidades, podemos hacerlo así. Relacionarlo y representarlo de manera gráfica. Tiempo contra posición. Y tenemos la posición, sería la posición negativa inicial de la verde. ¿Cuál era? Menos 2. Está como por aquí. No, la posición está acá. Menos 2. Y la posición final es menos punto 2 más punto 8. Digamos que está por acá. 0.8 menos 0.2. Tiempo, comenzamos en 0. Como fue el mismo, son tiempos diferentes. Comenzamos en 0, el primer tiempo estaría aquí. El segundo tiempo es 2.44. Digamos que es 1, 2, 44, por acá. ¿Ok? La primera posición estaría aquí. Tiempo 0, posición menos 0.2 metros. Y en el tiempo 1, en el tiempo 2, 1.4, 2.4, perdón, la posición es 0.8. Ahí está. Podemos trazar entonces esta línea. ¿Y esta línea qué es? Es delta X entre delta T. Si esto no fuera posición contra tiempo, sino cualquier función matemática, X contra Y, ¿qué es delta Y entre delta X? ¿Ves? Delta Y entre delta X. No es en física, no lo busques en tu cuaderno de física, sino en el de precálculo. No lo traigo. ¿No lo vieron? Bueno, en la preparatoria lo vieron. Claro. Mejor pregunto del preescolar. Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. La pendiente. La pendiente de una línea recta. La pendiente de una línea recta. ¿Qué es entonces delta X entre delta T, perdón, que es B? B, la velocidad, es la pendiente de la gráfica de cambio de posición contra tiempo. De delta X contra delta T. Esa es la velocidad. Pero aquí resulta que la velocidad, bueno, si vemos el video después en YouTube y usamos los datos que nos dieron de tiempo, vamos a encontrar quizá que cada décima de segundo la distancia recorrida o el cambio de posición se mantuvo. En otras palabras, fue constante. Aquí decimos, si la pendiente, ¿cómo es en esta línea recta?
Pues como es una recta es constante, no cambia la pendiente entre pares de puntos. X2 menos Y2 menos Y1 entre X2 menos X1 me da un valor. Luego veo Y3 menos Y2 entre X2 menos X3 y si me da el mismo número, quiere decir que la pendiente es la misma, no cambió. Y entonces se dibuja así una línea recta. Es una función rectilínea, decimos. Y es igual a mx más b. ¿Okay? Entonces, si es el caso del fenómeno, esto es un fenómeno real, esto es una abstracción mental, un modelo matemático. Eso es la matemática, nos ayuda a construir abstracciones de cosas que sí existen. Vamos a decir, esta variable dependiente y es la posición, la variable independiente x es el tiempo, la posición depende del tiempo, diríamos matemáticamente de este fenómeno físico. ¿Dónde está? Depende de ti. Salen de viaje, se trepan al carro. ¿Dónde estás? Pues ya llegué a tal lugar. Ah, sí, ya debes estar por ahí. Tardaste tanto tiempo en llegar allá. ¿Se dan cuenta cómo lo usamos todos los días? Y aún así ponen en Google Maps o ponen que mándame tu posición en tiempo real en el WhatsApp. Es en WhatsApp. No, en Google Maps te pones cómo llego a tal lugar. Entonces te pone ahí la distancia, pero el camino siempre es línea recta, no es en una dimensión. No. Cuando ustedes usan el Google Maps, les marca la ruta de tal lugar a tal lugar, nunca les va a poner Avenida Insurgentes. Yo, por ejemplo, que yo en la Telorco digo, necesito ir a Perisur. Le pongo el Google Maps y me manda por circuito interior o por periférico. Y si no quiero, porque lo más directo vamos a decir, entre Buenavista y Perisur es Avenida Insurgentes, todo derecho. No tienes que andar dando vueltas. A ver, aún así, y el periférico no. ¿No parece el estacionamiento más grande del país? Y además, ok, ya está el tráfico hasta el borde. Tu velocidad es 0. ¿Sí? ¿Qué puedes hacer? Pedirle un refresco al que va ahí con su cubeta vendiendo refrescos en el periférico. ¿O no? ¿No es absurdo? Al rato van a vender hasta departamentos y terrenos. En cambio, si vas por Avenidas Insurgentes, ¿qué puedes hacer? Pues te vas callejoneando, te puedes salir. Yo por eso prefiero irme por calles, no por avenidas confinadas. Es más, lo que hago es pongo el Google Maps, me marca y me dicen, ok, más o menos voy a tardar tanto. ¿Sí? Es más, ni de chiste me voy por periférico porque está en rojo todo. Me voy por Insurgentes. Pero ya tengo un estimado de más o menos cuánto tiempo voy a hacer. Y cuando me encuentro en botella de Insurgentes, me salgo a la derecha porque a la izquierda están prohibidas las vueltas por el metrobús. Ok. Entonces, ¿se dan cuenta cómo es útil hasta para la vida diaria? Y eso, bueno, ¿dónde está lo biológico? Soy biólogo. Soy biólogo usando el Google Maps en la Ciudad de México. Ok, física biológica. Entonces habrá física química, física del derecho, si te manejas un abogado. Ok. Bueno, entonces, bien, esto es la velocidad. ¿Sí? Pues no. ¿Cuál velocidad? Porque resulta que hay más de un tipo de velocidad. A esta le llamamos la velocidad entre estos dos puntos, entre el punto 2 y el punto 1. Cierto, si revisamos el video, lo más probable es que en el caminito de la pelota se vea que recorre distancias iguales en tiempos iguales. Distancias iguales en tiempos iguales. La de ping pong y la de squash. Pero, si
Quizá observarlo en el sistema de la dimensión X horizontal no nos permita ver otros fenómenos que existen en la naturaleza, que ya los experimentaron ustedes de nuevo día, expresión en el laboratorio, cuando les dije, no solamente rueden las pelotas en el piso, sino déjenlas caer. ¿Qué es lo que observamos cuando la pelota cae? Pues que se mueve como la pelota horizontal en una dimensión, solo que en este caso la dimensión perpendicular a la horizontal, que sería la vertical. Podemos trazar aquí nuestro sistema de referencia vertical, aunque la atraviesa aquí en el montón de signos, hacemos la raya del pizarrón, y podemos establecer el sistema de referencia simétrica. ¿Se pueden cerrar la puerta, por favor? Están ahí en el wiri-wiri. Ok, aquí sería 1 metro, punto 9, no, me quedo muy arriba. Punto 9, punto 8, punto 7, punto 6, punto 5, punto 4, punto 3, punto 2, punto 1, y aquí estaría el 0. ¿En qué dimensión? Pues si esta es la dimensión desconocida, esta debe ser la dimensión conocida, ¿no? Esta sería Y. No confundir con la del álgebra. Este es cualquier sistema, lo podemos aplicar al movimiento, a velocidad constante, es lo que sí podemos decir aquí. Aquí la velocidad es constante, CTE. Esto es para una M cuando es constante. En otras palabras, es una línea recta o función. La función lineal dice que la X y la Y se relacionan de manera constante. No hay variación en la relación, como en el movimiento de la pelota horizontal. ¿Qué sucede cuando la pelota cae? Bueno, primero se mueve en línea recta. El movimiento físico horizontal fue rectilíneo. El movimiento en la caída también. Son iguales en eso sí. En eso sí. Pero cuando medimos cómo los objetos caen, voy a usar el gris anaranjado. El gris anaranjado. Vamos a poner caída. Caída. Es en el espacio Y. ¿Bien? En la caída, en Y, resulta que si hacemos una tabla de Y contra, vamos a ver al revés, T, porque es la variable independiente, es nuestra X de la recta, del álgebra. T contra Y, porque Y depende, la posición vertical depende del tiempo desde que empieza a caer, desde que soltamos la pelota. El tiempo lo podemos medir en segundos: 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Tengo aquí los datos, luego se los voy a compartir en el sitio. Los conseguí de una página web, de un sitio web que espero que todavía exista, porque es de la NASA y le están dando en la mata al gobierno de los Estados Unidos. Y la NASA es una oficina del gobierno de los Estados Unidos. Todo con un cuate que desarrolla cohetes para la NASA. Y están destruyendo la ciencia en los Estados Unidos. Eso es muy grave. Bueno, cada segundo un objeto cae. Bueno, partimos del reposo, 0. Cero, cuando es 0, aquí le decimos reposo. Como cuando estamos en la posición 1 de la pelota que rueda antes de que ruede. Está en reposo.
Cuando cambia de posición y lo restamos con el tiempo, a esto le llamamos movimiento. En el rodar de pelotas, ¿cómo le llamaríamos? Horizontal. Horizontal. Horizontal es derecha, izquierda, adelante, atrás. Aquí sería como el movimiento, pues de caída, o vertical. Para que no se confunda, el amarillo con el anaranjado, vamos a poner un anaranjado. Ese sería el movimiento de caída, sería vertical. Si parten de que no se está moviendo, no está cambiando su posición, parten del reposo. Y en el primer segundo, la posición respecto al cero, vamos a poner aquí, curiosamente aquí el cero no está acá, el cero estaría aquí. Este sería nuestro cero, el cero vertical. Arbitrariamente lo puse yo aquí. Puedo ponerlo acá, puedo ponerlo en el techo, pero no alcanzo. Puedo ponerlo en el piso y quizá hacerlo positivo hacia arriba o positivo hacia abajo. Es arbitrario. Igual yo aquí puedo decidir que hacia la izquierda es positivo y a la derecha es negativo. Siempre es arbitrario. Solo que tenemos que ponernos de acuerdo cuando estamos con las personas. Bueno, en el primer segundo, la posición o la longitud a la que se encuentra del origen del cero, en un segundo un objeto cae 4.9 metros. El tiempo siempre es en segundos. ¿Okay? Fíjense, en un segundo cae 4.9 metros. ¿Cuánto tarda en caer la pelota de aquí, de este cero, hasta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 metro? ¿Cuánto tarda en caer? Tengo en el cero. 3, 2, 1, ni lo intentes. Apenas te vas a apretar cuando ya hasta se pasó del metro. ¿Por qué? Recorrió casi 5 metros en un segundo. Casi 5 metros en un segundo. Alguien dirá, se recorrió 5 metros en un segundo, quiere decir que recorrió 1 metro en un 10º de segundo. Pues no. Tons, ¿qué onda? No, no es onda, es recta. Ya después vamos a ver las ondas. En 2 segundos, a ver, ¿cuántos son 5 metros? Hasta acá son como 2 metros 30, más o menos lo que alcanza el mando. 2.50 sería como acá, más o menos. 5 metros sería el doble de eso. De aquí al techo deben ser como 3 metros más o menos. 5 metros son del piso, del techo, 2 metros más arriba. O sea, como por acá, sí, como por aquí, del siguiente piso. Son 5 metros. Eso cae en 1 segundo. ¿Cuánto tardaría alguien en caer de la ventana? Estamos en el segundo piso, ¿no? Ya vimos la semana pasada, cuando dejé caer las pelotas en la otra aula, que no importa la masa. Aquí, hasta aquí es democrático. Todos somos iguales, todos caemos igual. ¿Sí? Inicialmente todos caeríamos igual al piso, siempre que partamos de la misma posición inicial. Ahora, en 2 segundos, ¿habrá recorrido 10 metros? ¿El doble? No, ustedes ya hicieron la experiencia y lo vieron en su grabación, que va recorriendo distancias mayores en tiempos iguales. La longitud en cada intervalo de tiempo es mayor conforme va cayendo. Y efectivamente, a los 2 segundos, la distancia desde el origen ya es de,
19.6 metros. Casi 4 veces. 5 metros, 20 metros. A los 3 segundos es de 44.1 segundos. Ya casi 10 veces lo que cayó en un segundo, solamente 2 segundos después. A los 4 segundos ya ha recorrido un objeto que cae 78.4 segundos. Metros, 78.4 metros. A los 5 segundos ya ha recorrido en la caída 122.5 metros. ¿Cuánto tiene la suavicrema? Es un poco más pequeña que esto. Creo que está alrededor de los 100 metros. La estafa de luz, digo, estela de luz. Sí fue una estafa. Esa cosa que hicieron durante el gobierno de Calderón, que está al final de Reforma, antes de Chapultepec. Está junto a la Puerta de los Leones. Chapultepec. Sí, es la suavicrema. México es el único país en el que hay un monumento a las galletas. Fíjense, en 1910, cuando se cumplieron 100 años de la independencia, el dictador de entonces, Porfirio Díaz, para conmemorar o celebrar los 100 años de independencia de España, aunque ya México dependía de él, que Porfirio Díaz era un dictador, se erigió una columna con una victoria alada. Tiene un ramo de una corona de laurel. Es una victoria alada, no es un ángel, no es un angelito, no, es una victoria alada. Yo prefiero la modelo. Una botella se le saca con alas, sería una victoria alada. ¡Qué respetuoso de la patria! No, yo soy un patriota de Pérez. Yo amo a mi país. Ya de veras. Bien. Además que soy empleado del Estado. Soy profesor de una universidad pública, federal, soy empleado del Estado. Del Estado. Entonces, ¿cuánto tardaría algo, un objeto, en caer desde 20 metros más arriba de donde acaba la suavicrema? 5 segundos. O sea, de la cúspide de la suavicrema al piso tardaría menos de 5 segundos en caer uno. Pero no solo eso, sino que la caída en un segundo recorrió 5 metros, redondeemos, 5 metros, en 2 segundos 20 metros, en 3 segundos casi 45 metros, etcétera, etcétera. Si lo graficamos, ¿qué forma tendría? Obviamente la escala tiene que ser diferente porque son décimas de metro. Si tuviéramos aquí la escala en decenas de metros, la gráfica sería así. En 2 palabras, no es una línea recta. La caída libre no es una función lineal. La caída, le digo caída libre porque hicimos el experimento también en la última clase, en el aula de laboratorio. Primero dejé caer 2 pelotas diferentes, la de béisbol y la de tenis, masas diferentes, y cayeron igual. 2 masas distintas cayeron con la misma, al mismo tiempo. Y deben haber caído así también. Poco a poco, cada vez más, mayor la distancia recorrida. Y luego dejé caer una hoja de papel junto a alguna de las pelotas y vimos que no cayó igual, tardó el tiempo en caer fue mayor. ¿Por qué? Porque la hoja era más pequeña, no.
vimos que cuando tenía yo dos hojas iguales, una arrugada y la otra no, una pelotita y la otra no, la pelotita caía. Entonces, habría algo que estaría deteniendo la caída de la hoja de papel. Y luego hasta hice la experiencia soplando y soplo aire. Entonces, el aire que está aquí, aparentemente inmóvil, de alguna manera está haciendo que la pelota, no así, la pelota de squash, de hecho, no caen exactamente igual la pelota de squash y la pelota cualquier otra, ¿no? La pelota de ping pong y la pelota de squash. Parece que caen iguales, pero en realidad están por su interacción con el aire, su caída se ve perturbada. Si no hubiera aire, estaríamos muertos. Y la pelota caería libremente sin algo que la estuviera deteniendo. Traigo aquí un librote gordote que todavía no acabo de leer. Los principios matemáticos de la filosofía natural. Por Isaac Newton. Por cierto, esta es la tercera edición, no es la primera edición. La primera edición salió publicada en es más, aquí está el prefacio, o el prólogo, o algo así le ponen Newton. A ver, por acá está. Dice aquí. Acá está, ya lo encontré. Está en. A mí me parece que está en latín. Está en latín. Matemática. Filosofia Naturalis Principia Mathematica. Autore I.S. Newton, Trinity Collegio Cantabria, no sé, está en latín. Imprimatur, bla bla bla. Juli, no sé cómo sea 5 en latín. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, en italiano es 5. 5 en italiano. 5. Juli 5, porque si el idioma vivo o la lengua viva más parecida al latín hoy en día es el italiano. Entonces sería Juli 5, 1686. 1686. Londini, Londres. Por cierto, finalmente salió a la venta no en 1686, sino en ahí está. ¿Qué dice ahí? Digo. No, 1587. Es más, aquí dice prefacio de Newton a la primera edición. Bla 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 bla. Con los antiguos, según cuenta Papus, consideraban bla 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 bla. Isaac Newton, Cambridge, Trinity College, mayo 6 de 1686. Eso fue la primera edición. Salió de la imprenta finalmente al año siguiente, en julio. Tardaron más de un año en imprimirlo. Él lo envió a la imprenta el 8 de mayo del 86. Salió de la imprenta el 5 de julio del 87. Es que no tiene impresora láser. Podría haber enviado como PDF. Habría llegado más rápido yo. Archivo comprimido. Sí. Prefacio de Newton a la segunda edición. Isaac Newton, Londres, ya no fue en Cambridge, Londres, marzo 28 de 1713. Prefacio del editor a la segunda edición, bla 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 bla. Fue un prefacio larguísimo, casi que escribe un libro este cuate. Roger Coates. No. Prefacio de Newton a la tercera edición. Isaac Newton, Londres, 12 de enero de 1725. Esta es la traducción de la tercera edición. 300 años, 1725. 1725. Hay que hacer celebración. Pero no, ya se nos pasó, fue en enero. No importa. 12 de enero se cumplieron 300 años de
edición, de la tercera edición de los principios matemáticos de filosofía natural. Bueno, lo que sea. Comienza con las definiciones. Definición primera: la cantidad de materia es la medida de la misma. Un poco, ¿de verdad? Surgida de su densidad y magnitud conjuntamente. Luego vienen otras definiciones. Definición 2: la cantidad de movimiento es la medida del mismo, surgida de la velocidad y la cantidad de materia conjuntamente. La cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento dice que es la cantidad de materia. ¿Esa cuál es? Masa por la velocidad. Y esto es m por b. La cantidad de movimiento, el símbolo que usamos es una p minúscula. Esto es cantidad de movimiento. Podríamos calcular la velocidad, la cantidad de movimiento de cada una de las dos pelotas. Tenemos los datos porque son pelotas oficiales. Y tenemos aquí la velocidad a la cual se movió cada una de ellas. Podemos calcular P minúscula. ¿Cuál tendría entonces más cantidad de movimiento? De entrada, uno podría pensar que sería la pelota de squash porque su masa es mayor. 10 veces mayor que la masa de la pelota de ping pong. Y eso lo podemos verificar. Podemos de alguna manera percibirlo. No, me gusta más aquí. No, no es nada personal. Te voy a decir, él tiene cabello chino, tú lo tienes lacio y un poquito más escaso. Yo que te puedo decir, mira, tengo entradas y salidas. No estoy como mi hermano. Mis hijos le dicen Fray Armando. Sí, ya. Pues sí. Es mayor que yo. Además, se parece más a mi abuelo materno. Mi abuelo materno a los 28 años estaba completamente calvo. Entonces es contra la herencia, paciencia. Y aunque ahí yo parece que están más manifiestos los genes de la familia de mi papá, de la familia paterna, que de la familia materna. Digo, mi abuelo materno a los 28 estaba calvo. Mi papá murió con todo su cabello, a los 70 y tantos años de edad. Bueno, mira, venden sombreros. Ya hay pelo. A los chinos no están chidos. Y es como también, luego veo gente que parece, ya tiene la piel muy arrugada por la edad. Y tiene el cabello más negro que mis zapatos. Digo, yo presumo mis canas. Sí, me las han sacado mis hijas. Son buena onda. Ok, bueno, entonces comienza con las definiciones. Ya tenemos aquí definiciones: definición de materia, masa, definición de, pero no de velocidad, no está definiendo la velocidad. Sin embargo, usa la velocidad para con una masa definir otra cantidad, que sería entonces una cantidad derivada a partir de una cantidad básica y una cantidad derivada. ¿Por qué la velocidad es derivada? Porque es el cociente de dos cantidades básicas, una longitud y el tiempo. Longitud y tiempo, básica, su cociente, una cantidad derivada, la velocidad. Ahora, fíjense, si la distancia es vectorial, cambio de posición es vectorial, la velocidad es vectorial, ¿cómo debe ser la cantidad de movimiento? Vectorial. Hay que poner la flechita. La cantidad de movimiento es otra cantidad vectorial. Bueno, luego continúa, me voy a saltar varias partes porque quiero llegar a esto, que es parte del tema de hoy. Finalmente estamos llegando. Ok.
Axiomas o leyes del movimiento. Todo, axiomas, así dice, axiomas o leyes del movimiento. Ley primera. Ley primera. Todos los cuerpos, pelota de squash, perseveran en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta. Uniforme porque es la velocidad constante. Cuando la velocidad es constante, es entonces una velocidad uniforme. Ya lo habíamos dicho. Salvo que se vean forzados a cambiar ese estado por fuerzas impresas. Pasó de estar en reposo a estar en movimiento. Pero no lo hizo sola. Algo tuvo que perturbarle el estado de reposo. Y no solamente eso, aquí chocó con algo, creo. Y luego cambió su movimiento horizontal rectilíneo por otro tipo de movimiento. ¿Cuál fue? De caída. Cambió su movimiento. Ahora, lo vamos a ver, ahorita lo vamos a ver más fácilmente en la pregunta de ping-pong. Bueno, lo voy a hacer en el piso. El piso no se cae. Vamos a ver, la pelota de squash. Chocó con la pata de la butaca que está allá y cambió su movimiento. Era rectilíneo, luego cambió de dirección, ya no fue rectilíneo. Vamos a ver ahora la pelota de ping-pong. Cada vez recorre menos distancia en el mismo tiempo, sin que haya chocado con la pata de la vaca. La fricción. Su interacción con el piso. ¿A qué se deberá? Quizá al hecho de que, aunque no lo vemos, aunque estén en el piso, están cayendo. Están cayendo. Ahora dice, todos los cuerpos perseveran en estado de reposo. Ok, ya vimos, no les pasa nada, ahí están, ahí siguen. A menos que yo les haga algo o que algo más les haga algo. Sigamos con el enunciado. O de movimiento uniforme en línea recta. Uniforme en línea recta. ¿A qué se refiere uniforme? Que la velocidad sea constante. En la caída no es constante. Ahí la pregunta sería ¿por qué? Es rectilínea la caída. Cuando la suelto así nada más. Cuando cayó de la canaleta, las dos pelotas, no llegó chupas. No cayó en línea recta. No. Cayó además la línea que recorrió, le llamamos trayectoria. La trayectoria es por donde se mueve, por donde cambia en el espacio su posición. Eso es la trayectoria. Es lo que les marca el Google Maps. Les marca la trayectoria. Por dónde te vas o por dónde no te quieres ir. Pero si la trayectoria es en línea recta como cuando cae, sí, es rectilínea la caída, es rectilíneo el movimiento, pero no es uniforme. En otras palabras, el cociente aquí, vamos a ponerlo acá, tengo una, vamos a decir, Y1 y Y2, Y2 menos Y1, ¿sí? Entre Y2 menos Y1, entre T2 menos T1, T2 menos T1, y esto me va a dar un valor, digamos,
V1, velocidad 1. Finalmente es distancia entre tiempo, distancia en Y. Luego voy a tener Y3 menos Y2 entre T3 menos T2. Este intervalo es el mismo, un segundo. Pero este intervalo de espacio no es igual. Me da una velocidad 2, derechita, donde B1 no es igual a B2. Por lo tanto, ¿qué hay? Esto implica que existe un cambio de velocidad que va cambiando con el tiempo. Entonces hay una relación delta V entre delta T, y esto ya lo habíamos mencionado la última clase, que es aceleración. Ahora, como la velocidad es vectorial, la aceleración debe ser vectorial. Eso es lo que explica, describe que hay un cambio de velocidad en el tiempo. Aquí, esta línea no es recta porque hay un cambio de velocidad. Es más, aquí no está diciendo que hay un cambio de velocidad. A ese cambio de velocidad le llamamos aceleración. Entonces yo podría hacer otra gráfica donde tuviera T en segundos contra V en metros entre segundos. Y en este caso de la caída me da una línea recta. Esta es la aceleración. Porque finalmente, ¿qué es delta V entre delta T? Sería V2 menos V1 entre T2 menos T1, que es una pendiente. Y en este caso sí me da una aceleración. En este caso es constante, y que es igual a 9.8 metros entre segundo cuadrado. Y esto lo describe Newton en la ley 2. El cambio de movimiento, si la velocidad es movimiento, la velocidad es movimiento. Por eso es que la velocidad la usamos para definir la cantidad de movimiento. Cuando la velocidad cambia, dice el cambio de movimiento, entonces habrá un cambio de movimiento. Si cambia la velocidad, que es movimiento, entonces hay un cambio en el movimiento. El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa, a la fuerza de movimiento, a la fuerza que provoca un cambio en el movimiento. Y se hace en la dirección de la línea recta en la que se imprime esa fuerza. Es decir, si la pelota cae es porque algo la está empujando o jalando. Incluso si la pelota no cae en línea recta, ¿sí se dio? ¿O ya no soplo? Sí, ya soplo para allá. ¿Por qué no cae en línea recta? Porque hay una fuerza externa que está cambiando su movimiento rectilíneo. Incluso cuando se trata de, no es papel, pero es un cartón, no cae igual que la pelota. ¿Por qué? Porque el aire la está deteniendo. El aire es la fuerza impresa que impide que caiga contra la otra fuerza. Ahora, cuando existe entonces un cambio de movimiento, hay una aceleración. ¿Y cómo se define esa fuerza que provoca el cambio en el movimiento? Que es lo que no dice aquí claramente en la ley segunda. Sin embargo, ustedes la han visto hasta en la secundaria y se las ponen en los libros así. Dice que el cambio en el movimiento o aceleración impreso en lo que sea, el cuerpo que tiene materia, masa,
es proporcional a la fuerza impresa. O F igual a M por A. Así nos la ponen en los libros, pero Newton nunca la escribió así. Newton la de entrada, ¿cómo la escribió? Bueno, en el libro original primero decía en latín. Ya después lo escribió en inglés. Esta es una traducción hecha por Antonio Escojotado. Pobrecito. Bien. Escojotado, no descojotado. Mejor ahí lo dejamos. Ok, ahora, fíjense. En los libros se escribe la segunda ley de Newton, F igual a M por A. La fuerza es igual a la masa por la aceleración, o la masa por la aceleración es igual a la fuerza. La masa por el cambio en el movimiento. Si el movimiento no cambia la velocidad, tenemos una cantidad de movimiento. Ahora, pero, aquí ¿qué está sucediendo? A es B, vamos a poner multiplicando B entre T por M. ¿Esto qué es? Es lo mismo. B entre T es aceleración, aquí está B entre T es A. Puedo reemplazarlo. En palabras, sí hay cantidad de movimiento, pero cuando hay aceleración, para ahorrar, P cambia. O sea, hay un cambio en la cantidad de movimiento. Y ese cambio en la cantidad de movimiento es lo que provoca los cambios incluso en la materia biológica cuando está en movimiento. Pero eso lo estaremos viendo la próxima clase. Por hoy terminamos.